La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todas las personas que desde ya se conectan con esta cuarta sesión de la certificación en línea de CronosNet. Esperamos que asistan a las próximas capacitaciones que faltan. Recuerden que para lograr la certificación deben asistir al menos al 90% de las sesiones. Esta es nuestra cuarta sesión, es sobre administración de datos del software Cronos y es la parte 2. Recuerden que si quieren descargar estas presentaciones y quieren ver el video completo del webinar posterior a esta presentación, pueden acceder a él a través de nuestro canal de YouTube, Solutec Soluciones Tecnológicas Limitada, aparecemos en YouTube. Recuerden también descargar nuestra aplicación Solutec desde la App Store y desde la Play Store. Mi nombre es Cristel Osorio, hago parte del equipo de comunicaciones y los estoy acompañando presentando esta cuarta sesión de la certificación. Por favor, levanten la mano, la que se encuentra al lado derecho de sus pantallas, para saber si nos están escuchando y si están viendo nuestra pantalla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del panel de preguntas que también está en el lado derecho de sus pantallas. Le damos la bienvenida a John Barón, a Leonel Pérez. Esperamos entonces que aprendan mucho esta tarde y recuerden que deben asistir al menos al 90% de las certificaciones de las sesiones para que les envíen su certificado de Cronos. Bueno, no los interrumpo más, voy a dejarlos entonces con nuestra encargada de la capacitación, que es Cindy Zapata. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto saludarles nuevamente para esta segunda sesión del día de hoy. Sin embargo, esta es la cuarta clase que se dicta de la certificación de Cronos. Les recuerdo a todos mi nombre, Cindy Zapata, encargada de la parte de asistencia técnica y comercial del software de monitoreo Cronos para la compañía Solutec Group. Vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy, recordándoles un poco lo que trabajamos en la clase pasada, que fue más que todo la introducción a la consola de edición de datos, toda la parte de manejo de plantillas, manejo de configuraciones generales que vamos a estar relacionando en cada una de las cuentas sobre las cuales vamos a prestar un servicio de monitoreo. Vamos entonces a iniciar. Vamos a trabajar sobre el esquema igual sobre el cual estábamos trabajando. Vamos entonces a mencionar o a tener muy presente acá que la idea o el propósito del día de hoy con esta clase es que ustedes entiendan un poco toda la parte de configuración, toda la parte del concepto, de la parte de dispositivos, es decir, plantillas, los formatos de comunicación que actualmente estén manejando los diferentes dispositivos o equipos a los cuales nosotros vamos a prestarles un servicio de monitoreo, servicio técnico y demás. Bueno, entonces habíamos mencionado en la clase anterior, habíamos trabajado un poco sobre la parte de la infraestructura de cómo reportan los inmuebles o los diferentes equipos al centro de monitoreo. Habíamos dicho que contamos con la infraestructura principal, que es esta que estoy señalando, en donde vamos a tener el software con los diferentes módulos que se van a integrar con el receptor telefónico, un receptor físico, un receptor virtual, y este receptor es el encargado de recibir las señales como tal, que vienen de los diferentes inmuebles, en este caso sistemas de alarma, que están reportando hacia ese receptor. Es decir, yo tengo por acá un inmueble o un sistema de alarma que está configurado en formato Contact ID. Recordemos que cuando menciono formato, cuando menciono plantilla, dispositivo, hago referencia al idioma.
al idioma o a la forma en la que me está enviando el panel de alarma los diferentes eventos hacia el centro de monitoreo o hacia el centro de receptor telefónico o virtual según sea el caso. Ya una vez pase el evento, el receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Inmediatamente a través de una comunicación con el módulo de Cronos, con el módulo Surgar, el módulo de Bosch, Adenco o cualquier otro tipo de receptor, él va a entregar el evento de lo que se está recibiendo por parte de los dispositivos externos, sistemas de alarma, GPRS y demás. Entrega la información y acá en Cronos al operador, en vez de aparecerle el código E100, E130, ahí le va a aparecer alarma de robo, alarma de pánico o cualquier otro tipo de evento según sea el caso. Listo, entonces como les mencioné, el objetivo del día de hoy es entender claramente cómo es el funcionamiento, cómo es la configuración de los diferentes formatos de comunicación en Cronos y vamos a crear una cuenta. Vamos a imaginar que este inmueble, o suponer que este inmueble que va a transmitir en formato Contact ID, ahí van a haber dos encargados. Ese inmueble o esa oficina va a manejar un horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Los días sábados va a tener un horario especial de 9 a 1 de la tarde y los días domingos y los días festivos no se va a trabajar. Adicional, este cliente como tal, vamos a configurarle también todo el tema de ubicación, le vamos a dar la posición sobre el mapa, le vamos a dar la dirección, toda esa parte de las configuraciones básicas que nosotros deberíamos de tener en cuenta con un inmueble, vamos a aprender a configurarlas el día de hoy. Bueno, manos a la obra, vamos entonces a empezar, vamos a mirar por acá. Por acá tenemos, ya nos han escrito, vamos, por acá tenemos una pregunta así a nivel general. Nos dicen la sesión 3 no me ha llegado al correo, ¿cómo hago para poder acceder a las dos primeras sesiones? Bueno, muy buenas tardes, señor John. Le informo un poco y quisiera también me ayuden los demás asistentes a confirmarme si están recibiendo esta información de las grabaciones. De hecho, el día de ayer se envió la grabación al correo electrónico o a los correos electrónicos con los cuales ustedes se registraron. Ayer me confirmaron que se les compartió la grabación de la sesión número 3, que fue la que se dio el día martes. Las sesiones anteriores, tengo entendido también que ya hemos compartido como tal esta información. En caso de que no tengan esta información o no la hayan recibido en sus correos electrónicos, en nuestro canal de YouTube, como lo acabo de mencionar hace unos minutos mi compañera Cristel, ustedes también van a poder consultar todas las grabaciones allí. De hecho, al finalizar acá la sesión les voy a compartir acá el canal y todo para que ustedes lo tengan en cuenta, se puedan suscribir y de hecho cuando ustedes se suscriben les va a llegar notificación a medida que nosotros vayamos realizando el montaje de cada una de las grabaciones al canal. Ok, perfecto, sí. Muchísimas gracias, señor Alejandro, señor Héctor, señor Juan Carlos, por todas las confirmaciones que me envían. Vamos entonces a iniciar. Les voy a compartir la pantalla sobre la cual vamos a operar. Vamos entonces a realizar la práctica. Ok, señora Alejandra, muchísimas gracias por la confirmación. Continuemos entonces con esta parte acá, con el reto que tenemos para el día de hoy. El reto que tenemos entonces es comprender un poco sobre el tema de configuración de los dispositivos, de las plantillas. Vamos a crear una cuenta, vamos a configurar esa cuenta de forma básica, es decir, los parámetros más comunes que nosotros manejamos, los vamos a aprender a configurar el día de hoy paso a paso, a medida que vayan resultando preguntas, vayan resultando consultas. Agradezco me puedan ir escribiendo ahí al chat y paulatinamente las vamos a ir resolviendo en línea. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Vamos entonces a ubicarnos nuevamente sobre el apartado, teniendo en cuenta que vamos a operar sobre la consola de edición de datos, que es la que tengo en ejecución en este momento. Acá a nivel de definiciones nosotros nos vamos a encontrar con la opción que se llama tabla de dispositivos. En esta tabla de dispositivos
Nosotros nos vamos a centrar en las diferentes plantillas o en los diferentes formatos que tenemos allí disponibles. Recordemos que esos formatos que van a estar ahí disponibles es acorde a los dispositivos que yo voy a monitorear. Si yo sé que yo voy a monitorear equipos de SkyPatrol, de Maytrack GPS o cualquier otro tipo de dispositivo, yo previamente debo agregar la plantilla antes de ir a agregar la cuenta. Si en el caso de que yo quiera crear un control de rondas, voy y creo la cuenta, voy y la configuro. Cuando voy a asociar la plantilla de comunicación o el formato de comunicación, ¿qué va a pasar? No me va a aparecer disponible porque aún no la he cargado acá a nivel general. Entonces esto es uno de los primeros pasos que ustedes previamente deben de tener ya configurados para poder empezar a operar o a configurar de forma adecuada cada uno de los clientes o cada una de las cuentas a monitorear. Bueno, entonces por acá ya tenemos algunas plantillas ya cargadas en nuestro sistema. Vamos a tomar como ejemplo el día de hoy la plantilla de Contact ID EIR, que es un formato o es un estándar internacional de comunicación para los diferentes sistemas de alarma o los diferentes dispositivos de comunicación como receptores telefónicos, receptores virtuales y demás. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos. Si ustedes bien logran observar ahí en pantalla, nosotros cuando seleccionamos el dispositivo vamos a contar con unas opciones como parámetros, señales, funciones periódicas de estado, cambio de estado o funciones de rango. Toda esta información yo la puedo parametrizar a nivel general, es decir, yo puedo establecer acá un parámetro de señal para que me supervise la comunicación de mis dispositivos o de mis cuentas que van a usar Contact ID EIR. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que dentro de mi sistema de alarma, de mi sistema de monitoreo, yo le estoy prestando servicio a 800 abonados y de esos 800 abonados tengo 550 abonados que usan Contact ID. Listo. Resulta que la plantilla general, que es esta que tenemos acá, yo le voy a definir un parámetro de test. Un parámetro de test o un parámetro de señal que es para Cronos. Es una supervisión que yo le voy a configurar al software. ¿Para qué? Para detectar en qué momento cuál de esos 550 dispositivos que están usando Contact ID EIR se me queda incomunicado totalmente. Cuando digo totalmente es porque no me ha enviado ni el reporte periódico que envía la alarma, no me ha enviado ni aperturas, ni cierres, ni restauraciones, nada. Absolutamente nada me ha enviado el software. Entonces yo con esto lo que le voy a decir al software es lo siguiente. Yo le configuro a Cronos una alarma. Le voy a decir, vea, Cronos me va a generar una alarma si después de 12 horas, que es lo que tengo acá, la frecuencia que tengo configurada, detecta que alguno de los dispositivos que están con formato Contact ID no ha enviado nada al sistema. Es decir, Cronos para cada cuenta que esté usando Contact ID EIR va a cargar de forma predeterminada esta configuración que tengo acá en pantalla. Lo que va a hacer el software es, una vez configurada la cuenta, empiezan a contar 12 horas. 12 horas, resulta que se llegaron las 12 horas y no llegó nada de ese abonado. Inmediatamente les va a aparecer a ustedes una alarma diciendo sistema incomunicado. ¿Qué es un sistema incomunicado? Es un abonado, es un dispositivo que no me ha enviado absolutamente nada al software acorde a la frecuencia de tiempo que yo le he dado. Puede suceder que van 11 horas 50 minutos. Y en ese momento llegó una falla de línea. Para Cronos eso es una comunicación, llegó un evento. Inmediatamente lo que hace es reiniciar ese conteo nuevamente a las 12 horas. Él vuelve a empezar desde cero porque detectó que ya llegó un evento. Ahora, tenemos por acá un punto muy importante y es normalización automática de la alarma. Esa normalización automática de la alarma es un evento que Cronos va a generar a nivel informativo
cuando la alarma, cuando el sistema haya enviado nuevamente eventos al software. Es decir, configuro mi alarma a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche se cumplen las 12 horas. Resulta que a las 8:05 de la noche aproximadamente me llegó una alarma diciendo sistema incomunicado. Pero a las 9 de la noche me llegó una apertura. Entonces, como él detectó que la comunicación se estableció nuevamente con el software, él va a generar un evento informativo diciendo retorno de comunicación de la cuenta número 1. Quiere decir que se volvió a enlazar o volvió a establecer una conexión con el software de monitoreo y ya está entregando nuevamente los eventos, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se puede dar un sistema incomunicado? Puede ser por múltiples factores. Dependiendo de la comunicación de la alarma, puede ser que la alarma haya presentado un fallo, que la receptora no esté entregando eventos como tal al software de monitoreo, algún cambio como tal a nivel de cuenta, yo le haya modificado el abonado o alguien me haya modificado el número de abonado, también puede generar un fallo de comunicación, porque las señales estarían ingresando por el 0020 y en Cronos tengo el 0021, entonces él se me va a alertar porque le está esperando es que llegue señales del 0021. Entonces hay múltiples factores que me pueden causar a mí un sistema incomunicado, para que lo tengan muy presente. Listo, en la parte inferior entonces vamos a guardar acá la información. Estos parámetros o este parámetro que acabamos de configurar no quiere decir que debe de quedar a nivel general para todas las cuentas, así como lo hicimos. Yo cada que configuro una cuenta, yo le puedo personalizar ese tiempo. Para la cuenta número 1 quiero que la supervisión no sea cada 12 horas, sino cada 24 horas, lo puedo hacer. Pero para el cliente número 2 no quiero que sea cada 24 horas, sino cada 18 horas. También lo puedo modificar. Toda esa parte, todas esas opciones, ustedes las pueden manejar acorde a la configuración que tenga el cliente en su sistema de alarma. Muy bien, teniendo clara esta parte, vamos entonces a ubicarnos. Vamos a ubicarnos en el segundo ítem, que es la parte de señales. En esta parte de señales ustedes se van a encontrar con todos, pero con todos los códigos que tiene incluido el formato Contact ID EIR, que es uno de los estándares más completos, uno de los formatos mucho más rápido para la comunicación y cuenta aproximadamente con entre 900 y 1400 códigos, que de hecho ahí los tenemos ya todos completos. Tanto códigos de evento, que son los que ustedes están viendo en ese momento en pantalla, todos los que empiezan con E y está indicando evento código 140, evento código 150 y su respectiva descripción. Y ya si nos vamos hacia la parte inferior, ya la parte final, vamos a encontrar que en vez de E empieza con R. ¿R qué quiere decir? Restauración. Restauración del código 110, restauración del código 120. Que es decir, está la alarma de pánico. El primer evento se me genera como E120, que esa es la activación, pero posterior a esto, la zona o el botón debe volver a quedar en un estado normal, y ahí es cuando llega la restauración, que vuelve a un estado normal como tal de la alarma o de la zona según se haya generado la activación. Muy bien, entonces acá solamente vamos a encontrar códigos, aunque también vamos a encontrar una parte que se llama grupo de señales, que es esta que les acabo de señalar. ¿Qué serán los grupos de señales en Cronos? Cronos en esta parte tiene una herramienta bastante interesante y es que yo voy a poder agrupar diferentes códigos para supervisar el estado de algo. Es decir, si yo quiero supervisar el estado del sistema de alarma, lo puedo hacer mediante la agrupación de los códigos de apertura y cierre. Así yo quiero también supervisar el estado de alimentación de mi sistema. También lo puedo hacer. Yo puedo agrupar los códigos de fallo de energía versus las restauraciones y yo puedo hacer una supervisión de cuál es el estado de la alimentación de mi sistema de alarma o la supervisión de la llegada del test. Recordemos que las alarmas generalmente el técnico les configura un reporte periódico o una prueba periódica que está enviando cada 4, cada 6 horas, cada 12 horas, según se haya establecido la configuración. Yo puedo crear un grupo de señal en Cronos
para que me supervise en qué momento el test deja de llegar y que si ese test de la alarma dejó de llegar, inmediatamente me mande una alarma diciendo falla de test. Entonces, todo este tipo de configuraciones ustedes las pueden manipular con Cronos. ¿Y cómo vamos a crear nosotros esta parte de grupos de señales y cómo vamos a manejar las diferentes funciones de tiempo? Vamos entonces a verlos a continuación. ¿Cuál es el reto? Crear un grupo de señal para supervisar apertura y cierre y supervisar test periódico a través de una función de tiempo. Es decir, yo voy a poder controlar el horario de mi cliente, que mi cliente sí me esté cerrando a tiempo, que mi cliente no esté generando aperturas no autorizadas en días que quizás no tenía que ir a su oficina. Vamos entonces a iniciar. Bueno, vamos por acá a ir resolviendo una consulta que tenemos el señor Didier. Muy buenas tardes, señor Didier. Nos informa, nos consulta que si es posible crear más eventos a esta tabla. Por ejemplo, cuando hay eventos propios de medios de comunicación. Sí, señor. Efectivamente, una de las ventajas que tiene Cronos es que usted puede manipular todos estos códigos acá. De hecho, si necesita agregar otro código que corresponda pues, a la tabla de eventos con Tag ID o dentro del formato que se entienda por parte del dispositivo, lo puede agregar. Lo puede agregar acá con ayuda de este símbolo más, es decir, agregar hacia el lado derecho. Ya que usted coloca el código como tal, el nuevo código que desea agregar, la descripción y si lo quiere como señal informativa o quiere que actúe como alarma. Cuando yo le digo al software que es señal informativa, quiere decir que va a llegar como segundo nivel, es decir, no va a generar ninguna alerta para el operador, solamente es información que llega a la ventana de tráfico. Pero cuando yo le digo que esta alarma o este código nuevo que voy a crear se va a comportar como alarma, yo ya le asocio la alarma que quiero que me aparezca en el software. Y ahí sí me generaría un sonido, un color, algo distintivo en Cronos para que el operador atienda ese evento. De hecho, en Cronos yo puedo definir qué quiero que se comporte como alarma y qué quiero que sea información. Eso ustedes lo pueden personalizar para que lo tengan en cuenta. Bueno, continuando entonces acá con esta parte, vamos entonces a crear los grupos de señales. Nos vamos a apoyar acá con este símbolo más que estoy señalando dentro del campo o dentro de lo que compete grupo de señal. Les mencioné que vamos a crear uno para apertura y cierres. Entonces, una vez presionan allí en este botón, nos va a generar esta nueva ventana. Colocamos acá el nombre, lo voy a llamar apertura y cierre. Tipo. ¿Qué tipo de grupo yo voy a configurar? Yo puedo configurar múltiples grupos o múltiples tipos para los grupos de señal acorde a lo que yo quiera supervisar. No es lo mismo supervisar el estado de una alarma a supervisar la temperatura de algún dispositivo. Entonces, por eso yo debo de configurar acorde a lo que yo quiero manejar en Cronos, acá el tipo. Entonces, como queremos conocer es el estado de un sistema de alarma, yo voy a usar un tipo que colocamos acá, que es estado de cuenta. Pero si luego quiero supervisar solamente señal de test, lo puedo hacer. Solamente selecciono acá tipo señal de test y listo. O temperatura o valores digitales, también lo puedo hacer. Estado de cuenta. Entonces selecciono estado de cuenta, observen que él por defecto me toma acá nombre de estado alto, nombre de estado bajo, que es el desarmado, y me asigna ya unos colores previos. En la parte inferior vamos entonces a guardar. Y acá ya tenemos creado el primer grupo. Observen que para armado hay un entre paréntesis que está el valor 0, es decir que no he asociado o no he relacionado los códigos que pertenecen a armado y los códigos que pertenecen a desarmado. ¿Cuál es mi labor en este momento? Yo me voy a apoyar con la tabla de códigos que tengo acá y voy a ir a buscar todos los códigos que sean desarmado. Entonces acá en la tabla de eventos con Tag ID, todo lo que es desarmado es a partir del E400. Por acá lo tenemos. Mira que todo acá dice apertura. Entonces selecciono todo lo que compete a apertura hasta el código E410. Voy a tomar
nuevamente estos códigos, los voy a arrastrar hacia la parte de desarmado, suelto acá la información y mira que se me relacionaron 5 códigos, perdón, 11 códigos. 11 códigos ya tengo asociados a este grupo de señal, apertura y cierre. Ahora, nos falta hacer la misma labor, pero con los armados. Vamos entonces a desplazarnos hacia la parte inferior. Todo lo que comienza de R400 es categorizado como cierre. R400, 410. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Armado, soltamos acá la información, listo. Ya tenemos el primer grupo de señal creado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con este grupo de señal? Configurar ya los horarios. Mi cliente tiene que cerrar a partir de las 6 de la tarde. Entonces, yo ya con este grupo de señal puedo hacer ese tipo de configuración. Si yo no tengo ningún grupo de señal creado, yo no voy a poder realizar ese tipo de configuraciones para mis clientes o para las cuentas que yo esté monitoreando. Muy bien, entonces también les había mencionado que vamos a crear otro grupo que es para el reporte periódico como tal de la alarma. Recordemos que la alarma periódicamente me está enviando un test para informarme que está en constante comunicación. Pero para mí es importante también saber en qué momento falla ese test. Recordemos que los sistemas pueden fallar, puede presentar algún error en cualquier momento y siempre es muy importante para las centrales que estén alertas ante cualquier evento de fallo de comunicación. Que no nos demos por enterados de un fallo de comunicación porque el cliente nos llama molestos a colocar la queja, a decir que es que la alarma no estaba funcionando, que no nos habíamos dado por enterados, sino que nosotros antes de que él mencione algo como eso, ya hayamos enviado a alguien a sitio para que revise la situación. Vamos entonces a crear el segundo grupo de señal. Colocamos acá, reporte periódico va a ser el nombre que le vamos a dar a este grupo. El nombre puede ser acorde pues como lo quieran llamar ustedes. Vamos a seleccionar acá señal de test y este color que está en rojo yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo colocar en amarillo como para darle un toque más personalizado. Guardamos. Ahora vamos a hacer la misma tarea. En este caso solamente vamos a relacionar el código que corresponde al reporte periódico de la alarma. Que las alarmas generalmente en el caso de los eventos Contact ID reportan esto con el código E602. Entonces vamos a buscar este código y vamos a asociarlo allá a ese nuevo grupo de señal que creamos. Encuentro acá el código, lo tomo, voy a arrastrarlo y lo ubico en test. Y ahí lo tenemos. Ya entonces hemos configurado dos grupos de señal. Con el primer grupo de señal vamos a controlar todo el tema de aperturas y cierres de mis clientes. Con el segundo grupo de señal yo puedo establecer una función periódica para que Cronos me avise cuando dejó de llegar un reporte periódico por parte de un panel de alarma. Estas configuraciones que nosotros estamos realizando no tengo que ir a realizarlas cliente por cliente. Es decir, cuando yo creo una cuenta y voy a arrastro la plantilla Contact ID, ya me trae estas configuraciones predeterminadas. Es decir, ahorita que creemos una cuenta, van a observar ustedes que este grupo de señal de apertura y cierre y este reporte periódico van a cargar automáticamente ahí. Entonces no hay necesidad. Acá lo que estamos haciendo es parametrizando mi plantilla general tal y cual como quiero que quede en cada una de las cuentas que yo voy a configurar. Por eso estamos trabajando con plantillas generales. Bueno, por acá tenemos una consulta, señor Camilo. Dice, el código E611 de falla de día es considerado un reporte con falla. ¿Este se podría incluir en el grupo de señal? Sí, señor. Efectivamente, lo que menciona el señor Camilo es cierto. El código E611 o en ocasiones es el E608. En muchas ocasiones este código también es considerado como un reporte, pero es un reporte con falla. Es un reporte con falla o un test con falla que envió
el panel de alarma, pero lo envió. Entonces este también podría incluirlo, podríamos añadirlo acá en este tema de test. Y serían dos códigos que estaríamos supervisando, ya sea la llegada del E608 o ya sea la llegada del E602. Listo. Vamos entonces a continuar con la configuración de la parte de función periódica. Les comento entonces que el tema de la función periódica es hacer una supervisión por una frecuencia de tiempo dada para un grupo de señal. Que si ese grupo de señal no me reportó nada en determinado tiempo, que inmediatamente se genere una alerta. Entonces vamos a pasar acá al campo de funciones periódicas, que es el que tenemos acá. Recordemos que en esta parte estamos configurando a nivel general, es decir, que si ahora que creemos la cuenta vamos a asociarle o vamos a relacionarle la plantilla con Tag ID, inmediatamente me va a cargar estos grupos que ya tenemos acá y nos va a cargar la función periódica que a continuación vamos a crear para el tema de supervisión de test. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos acá en esta parte de agregar. Vamos a agregar una nueva función periódica, vamos a dar clic e inmediatamente lo que le vamos a decir al software es lo siguiente. Yo debo de supervisar un grupo de señal, pero en este caso no va a ser apertura y cierre. En este caso estamos hablando de que quiero supervisar el reporte periódico, supervisar la llegada de algo. ¿Qué alarma quiero que me genere en caso de que esta función o de que esta parametrización no cumpla con la frecuencia de tiempo que voy a dar? Yo quiero que se me genere en el sistema algo que se llama falla de test. Estoy supervisando el reporte periódico. Si no me llegan esas señales, que me envíe un fallo de test. ¿Cada cuánto quiero hacer esta verificación? Acá establezco la frecuencia de tiempo en que deseo hacer esa supervisión. Si cada 4 horas, si cada 20 horas, según cómo esté transmitiendo la alarma. Y de hecho esto se puede personalizar para cada cuenta, porque yo puedo tener cuentas que envían el reporte cada 4 horas, pero puedo tener otras cuentas que envían el reporte cada 12 horas o cada 8 horas, acorde pues a la configuración que se haya dado en el sistema. Para este ejemplo vamos entonces a decir que deseo hacer la supervisión cada 4 horas como máximo 15 minutos, como para dar un tiempo ahí de gabela o de tolerancia, por así decirlo. Y acá le voy a decir que esta supervisión va a aplicar para todos los días. Y yo acá le puedo decir, vea, todos los días, incluyendo tanto los días festivos o días feriados como los días no festivos. Desde las 12 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche. Entonces, en ese caso, yo podría personalizar si solamente quiero hacer una supervisión, por ejemplo, lunes a viernes entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Pero estamos hablando de un reporte que se está enviando a 24 horas. La idea es hacer una supervisión de domingo a domingo las 24 horas del día. Lo que es que se está haciendo es cada 4 horas. Si en 4 horas 15 minutos no me llega ninguno de esos dos códigos que pertenecen al reporte periódico, que es ese grupo de señal que estamos supervisando, inmediatamente Cronos va a generar una alarma en falla de test. Posterior a eso, entonces vamos a dirigirnos a la parte inferior y vamos a guardar la configuración, que es la que tenemos allí. Recordemos entonces, esta configuración va a cargar automáticamente en cada cuenta que yo asocie al formato con Tag ID. Bueno, antes de continuar, vamos a responder por acá unas consultas que tenemos. Don Ricardo por acá nos consulta que si se pueden configurar varios controles de test en diferentes horarios. Sí, señor. Efectivamente, yo puedo hacer un control de fallo de test en diferentes horarios como usted lo menciona. Yo ahí simplemente puedo personalizar en qué horas del día es que quiero hacer esa supervisión de test y cada cuánto la quiero hacer. Es decir, la frecuencia de tiempo. Listo.
Vamos entonces, por acá tenemos otra consulta. El señor Lionel nos menciona que los horarios se programan por cuenta y se asocian al grupo de apertura y cierre. Sí, efectivamente, don Lionel, ya en un momento vamos a ver esa parte. La configuración de horarios se basa en la supervisión del grupo de señal apertura y cierre, porque ahí es donde están agrupados pues, los códigos de armado y desarmado. Bueno, y tenemos por acá otra consulta. El panel Honeywell Links envía solo una vez al día. Entonces, por ejemplo, para este tipo de clientes o para este tipo de cuentas, don Andrés, se haría una supervisión cada un día y una hora, por así decirlo, 25 horas prácticamente. Porque como lo menciona él, hay diferentes tipos de paneles que solamente me envían un reporte en el día. Entonces yo le diría a Cronos, no, supervise esta cuenta en particular que está usando este panel Honeywell, solo supervísela cada 25 horas o cada 24 horas 15 minutos y se configura de esa forma. Bueno, vamos entonces a continuar en un momento, vamos a ir resolviendo las demás inquietudes que van surgiendo y continuemos por acá con la parte de funciones de estado. Funciones de estado y funciones de cambio de estado son otras de las opciones que yo puedo configurar a nivel general. Pero ¿qué tipo de información voy a configurar acá? Estas opciones comúnmente se utilizan para el tema de supervisión de apertura y cierre, es decir, establecer el horario del cliente. En muchas de las ocasiones yo personalmente recomiendo que los horarios se carguen por cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que de esos 550 abonados que yo estoy monitoreando que están asociados a la tabla Contact ID, no todos van a manejar el mismo horario. O sea, van a haber clientes que me trabajan de lunes a viernes, sábado y domingo y festivos no me trabajan, pero como voy a tener clientes que me trabajan las 24 horas o todos los días en un horario especial, como hay otros que me trabajarán lunes a viernes en un horario, sábados en otro horario, domingos los descansan, festivos en un horario especial. Entonces es muy difícil como definir un horario genérico para mis cuentas que vayan a estar con Contact ID. Pero claro que ustedes pueden configurar un horario acá general y cuando vayan a asociar Contact ID a la cuenta, modificar ese horario. Es válido. También se puede hacer. En este caso vamos a trabajar los horarios directamente sobre la cuenta. Es decir que la única configuración general que acabamos de realizar solamente fue funciones periódicas y ahora entonces nos vamos a dirigir al apartado de cuentas. Vamos entonces a ubicarnos dentro del apartado de cuentas y vamos a entender un poco el concepto que maneja Cronos para la organización o el orden de la información acá internamente. Bueno, vamos resolviendo acá, hagamos un paréntesis. Por acá tenemos una consulta, el señor Jason nos consulta que si el sistema reconoce los días festivos. Señor Jason, bueno, como hemos trabajado en sesiones anteriores o en la sesión anterior visualizamos el tema de creación de días festivos. O sea, para Cronos es necesario crear los días festivos, que es en el campo acá de definiciones. Y acá tenemos una opción para cargar días festivos. Es nuestra tarea cargar todos los días festivos de nuestro calendario para que él pueda identificar qué días son festivos y qué días son totalmente laborales. Para que lo tengamos en cuenta. Que para Cronos es necesario cargar manualmente estos días festivos. Listo. Ahora, por acá tenemos una consulta del señor Luis. Si tenemos un cliente que no tiene test periódico creado, pero en Cronos sí está supervisado, ¿hay manera de que no me supervise esta cuenta? Sí, señor Luis, efectivamente usted puede bloquear una función o de hecho puede eliminarla para que no genere ninguna acción sobre el sistema, que no vaya a estar supervisando como tal la operación de esa cuenta o que no esté esperando a que llegue el reporte periódico. Lo que usted podría hacer ahí es, en vez de crear una supervisión para el reporte periódico, usted puede crear una supervisión general para que usted por lo menos se dé por enterado cuando ese sistema dejó de enviar comunicación al software de monitoreo.
Bueno, doña Gloria, efectivamente la parte de control de horarios, la parte de los horarios, como nos consulta ahí, se debe configurar cuenta por cuenta. Porque como le acabo de mencionar, no todos los clientes van a coincidir con el mismo horario. Quizás vamos a poder tener una sucursal que maneja el mismo horario porque pertenecen al mismo cliente, pero no en todos los casos mis clientes van a coincidir con una misma hora laboral. Listo. Vamos entonces, ¿cuál es el reto ahora después de haber configurado ya la plantilla, después de haber configurado ya el dispositivo? Vamos a crear en este momento una cuenta. Pero antes de eso les voy a explicar un poco. Acá tenemos algo que se llama clientes y acá hay algo que se llama cuentas. ¿Cuál es la diferencia o cómo se maneja esta información en Cronos? Los clientes en Cronos es comúnmente lo que conocemos nosotros como dealers o clientes mayoristas. Son clientes a los cuales nosotros le estamos supervisando o monitoreando diferentes sucursales. Les voy a poner un caso de ejemplo. Vamos a suponer que estamos monitoreando el Almacenes Éxito. Almacenes Éxito es una grande cadena de almacenes acá en Colombia y tiene sucursales en muchas o en gran parte de las ciudades acá a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el cliente principal ahí? Almacenes Éxito. ¿Qué viene siendo las cuentas? Las cuentas son cada uno de los puntos o cada una de las sucursales a las que le vamos a prestar el servicio de monitoreo. Esas son las cuentas. Los clientes a mí no me consumen licencia. Yo puedo tener una licencia de 500 abonados y acá puedo tener 600 clientes creados. Pero esos 600 clientes no me están consumiendo el límite de mi licencia. ¿Qué me consume a mí la licencia? Son las cuentas. Las cuentas son los abonados, los dispositivos que nosotros vamos a monitorear. Vamos entonces a empezar creando un cliente. Vamos a dirigirnos acá al botón más. Voy a crear acá primero un cliente. Dentro de esa ventana elijo qué quiero crear, si cuenta o cliente. Doy el nombre de mi cliente. Vamos a colocar acá, por ejemplo, el almacén que les menciono. Grupo Éxito. Guardamos. Y mira que en este momento ahí tenemos ya el cliente creado. Yo ya lo que hago acá es definir cuál es la persona a cargo para Grupo Éxito, es decir, cuál es el encargado, la dirección donde se encuentra como tal, la ciudad que voy a relacionar. Recordemos que esas ciudades son acorde a lo que ya tenemos creado. Seleccionamos entonces la ciudad, el NIT o comúnmente también conocido como RFC, RUC. En otros países es el identificador comercial que tiene la compañía a nivel de aduanas o registro allá internamente dentro del territorio donde nos encontramos. Bueno, una vez diligenciamos esta parte, yo voy a dar en la parte superior guardar. Puedo definir como compañía o minorista dependiendo pues el tipo de empresa que sea. Ahora, ¿cómo vamos entonces a agregar nosotros la cuenta? Nos vamos a dirigir acá en la parte superior, agregar nuevamente, pero en este caso ya no vamos a agregar un cliente, sino que vamos a agregar una cuenta. Este número de cuenta, que es el primer ítem que nos encontramos ahí, puede ser numérico o alfanumérico. Yo puedo manejar un consecutivo 001 hasta el 9999. O yo también puedo manejar que todos los abonados que estén comunicando por línea telefónica se les coloque la palabra o se les anteponga la palabra tel, guión y seguido por ejemplo del número de abonado 0020. ¿Por qué hacemos esto así? ¿O por qué se recomienda de pronto hacerlo así? Si yo tengo una lista enorme de abonados, 1000, 1500 abonados, yo puedo identificar rápidamente, así de forma visual, cuáles están por línea telefónica, quizás cuáles están por GPRS, cuáles están quizás de pronto por control de rondas Aptic Track o Aptic Guard. Entonces es como para darle un mayor orden a la información.
Listo, pero si quieren manejar igual el consecutivo numérico, no hay problema. Como les menciono, esto se define internamente como ustedes lo estén manejando ya en su compañía. Coloquemos acá este como ejemplo, el Teltel 0020. Y vamos a darle un nombre. Vamos a colocar acá éxito Laureles. Ese es el nombre como tal de la cuenta. Una vez entonces nosotros configuremos esta parte, podemos también configurar algo que se llama el grupo de cuenta, pero eso más adelante vamos a trabajarlo, que es para dividir mi monitoreo. ¿A qué me refiero con dividir mi monitoreo? Yo puedo tener mi central principal en Medellín, pero también voy a tener operador en Barranquilla, voy a tener un operador en Cúcuta, en Bogotá, y a mí me interesa que el operador de Bogotá solamente vea o me atienda las señales que llegan de Bogotá. Que el de Medellín lo mismo, solamente me atienda todo lo que corresponde al territorio de Medellín. Entonces, mediante esos grupos de cuenta, yo le digo al software que cada que la consola de Medellín se registre, solamente le muestre las cuentas y las señales que pertenecen a este territorio. Lo mismo para el de Bogotá, lo mismo para el de Barranquilla y los demás territorios que yo tenga sucursal. Ahora, yo también puedo tener el caso de que un cliente, un dealer, por ejemplo en el caso de Grupo Éxito, me diga, quiero tener una terminal o quiero tener una estación de monitoreo para yo ver las señales que están llegando de mis cuentas. También es válido. Yo simplemente le digo al software que cada que se registre la consola que se llama Grupo Éxito, solo le muestre los abonados que le pertenecen a ese cliente y no lo de los demás. Listo. Vamos entonces como tal a continuar acá con la configuración básica. Recordemos que solamente nos estamos enfocando en parámetros básicos de una cuenta y ya en la próxima sesión vamos a trabajar un poco de configuraciones más avanzadas. Bueno, dentro de la parte de datos generales es muy importante establecer el tipo de cuenta que vamos a monitorear. ¿Por qué lo menciono? No es lo mismo una configuración de tipo inmueble. Cuando yo voy acá a adicional 1, me está solicitando es dirección del dispositivo o del inmueble. Si yo selecciono esto acá tipo vehículo, es decir, esta cuenta que voy a configurar es un GPS y vuelvo acá a adicional 1, ya no me está pidiendo dirección. Ya en ese momento me está pidiendo son los datos como tal del dispositivo GPS o del vehículo al cual yo voy a establecer un servicio de monitoreo. Entonces, por eso es muy importante que desde el inicio se configure de forma adecuada qué tipo de cuenta es la que voy a monitorear, para efectos de que más adelante no nos vaya a presentar problemas o conflictos al sacar un reporte, porque como esto es una cuenta tipo inmuebles, esto no me va a mostrar recorrido, solamente las cuentas así tipo vehículo, para que lo tengan muy presente. Bueno, vamos entonces a continuar en adicional 1. Ya sabemos que vamos a agregar todo el tema de dirección. Vamos a colocar acá la dirección de la sucursal. 9C Sur. Vamos a colocar acá una dirección cualquiera. Y en la parte inferior vamos a relacionar la ciudad donde se encuentra esta sucursal o este almacén. Guardamos acá en la parte inferior, perdón, en la parte superior derecha siempre vamos a guardar todo lo que es tema de cambios. Ahora vamos a ubicarnos dentro del campo de contactos. Acá quiero aclararles muy bien el tema o la diferencia de contactos porque en muchas ocasiones he visto que les confunde un poco este término. Y acá no es para cargar las personas a las que va a notificar el operador. Esas personas o esos usuarios a los que vamos a notificar no van acá en contactos. Acá solamente vamos a cargar información general de cómo llamar a esa oficina principal del Éxito de Laureles. Acá solamente nos vamos a enfocar en añadir el teléfono, ya sea de la recepción, el fax, alguna dirección de correo electrónico informativo, pero no vamos a mencionar ningún usuario ni nada relacionado. Entonces vamos a dar igual, agregar en el símbolo más, colocamos acá el número
Vamos a colocar acá en un teléfono fijo. Yo simplemente le digo que en ese teléfono fijo en horas solamente me responden en horario de oficina de 08 a 17 horas. 17 horas. Y acá puedo categorizar qué tipo de contacto es este. Si es un teléfono fijo, un teléfono móvil, guardo. Y acá colocamos solamente información, porque esto es una línea solamente de información. Guardamos. Observemos que ahí yo no mencioné que me va a contestar el gerente o que este es el propietario o que este es el empleado, no. Solamente información general de contacto. En la parte de agregar vamos a añadir el tema de correo electrónico, por ejemplo, contacto @grupoexito.com. Acá puedo definir que este correo electrónico está habilitado las 24 horas y defino que esto es una dirección de email. Acá información. Guardamos. Entonces acá solamente nos vamos a enfocar en agregar este tipo de datos, no en agregar las personas. Las personas hay un campo específico para añadir ese tipo de datos como tal. Listo, una vez entonces tenemos esta parte acá ya configurada, vamos a guardar, almacenar los datos y vamos a darle una posición. Ahora el reto es darle una posición como tal o una ubicación a esta cuenta. Recordemos que esta cuenta dentro de un mapa va a tener un punto fijo donde se va a encontrar y el reto entonces es, activando acá la posición del objeto, me voy a dirigir hacia la parte inferior y selecciono el mapa. Necesito ampliarlo un poco. Vamos entonces acá, hacia el lado derecho en donde dice pantalla completa. Vamos a alejar un poco el zoom para que podamos arrastrar la casilla sobre el punto o sobre la calle donde quiero ubicar mi inmueble. Vamos a buscar acá Medellín. Damos doble clic para traer esta casilla y acercamos un poco más el mapa para dar una posición mucho más precisa dentro de la interfaz de Google. Listo, vamos entonces buscando por acá, listo, por acá estamos. Muy bien. Listo, entonces este inmueble queda sobre este punto. Yo selecciono la calle, el punto, la dirección exacta. En la parte inferior vamos a cerrar antes de guardar la configuración para que lo tengan muy presente, que ha pasado mucho. Seleccionamos el punto. Si damos guardar en ese momento, me va a volver al punto donde estaba inicialmente porque observemos que las coordenadas están en 0. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para tomar las coordenadas de ese punto que acabo de seleccionar? Vamos a apoyarnos en la parte inferior. Este icono que les estoy señalando les va a permitir a ustedes tomar las coordenadas de este punto donde yo ubiqué el inmueble. Entonces damos clic allí. Observen que acá inmediatamente me tomó las coordenadas puntuales de ese lugar y ahí sí podemos guardar información. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, vamos a ir resolviendo acá algunas inquietudes que tenemos. Por acá tenemos el señor Francisco nos escribe. Hay departamentos que tienen sus propios días festivos, que en otros departamentos no los tiene. ¿Cómo se puede configurar para asignar días festivos según la zona del país? Bueno, don Francisco, en este caso, Cronos como tal toma a nivel general los días festivos. Ya habría que realizar una observación dentro de cada una de las cuentas, qué días en sí van a aplicar como feriados para esa zona. O simplemente en cada una de las cuentas relacionar la zona horaria que le pertenece como tal a ese estado. Porque Cronos a nivel general le va a tomar todos los días festivos para todas las cuentas, para que lo tengan muy presente. Bueno, por acá tenemos una consulta del señor Didier. Nos pregunta que si las particiones cuentan como una licencia. No. Efectivamente, pues en esta parte, don Didier, el tema de las cuentas que están particionadas, no es necesario que si una cuenta tiene o un sistema tiene 4 particiones, haya que crear 4 cuentas, no. Con Cronos usted crea una sola cuenta,
solo una, y dentro de esa cuenta usted agrega las 4 particiones. No es necesario crear más cuentas y no me va a consumir más licencias, solamente una sola cuenta dentro del sistema. Bueno. Listo, vamos entonces por acá con una consulta del señor Juan Carlos. Si tengo las cuentas agregadas solo con número y deseo agregar texto, como el ejemplo que acaba de poner, ¿en qué me afecta? En ningún aspecto le afectaría a don Juan Carlos, puesto que ya dentro de sus dispositivos usted ya definió como tal su número de hardware para cada cuenta. La modificación acá a nivel de número de cuenta no le afectaría en ningún sentido la operación como tal de su sistema, así que las puede modificar sin conflicto alguno. Listo. Y por acá nos pregunta el señor Daniel que si el tipo de cuentas es modificable. Bueno, don Daniel, esta parte de los tipos de cuentas ya vienen definidas por parte de nuestra desarrolladora o nuestro fabricante. Nuestro desarrollador ya tiene definido unos tipos de cuenta que son las que más se trabajan como tal con el software. Por ende, la modificación o personalización de la descripción de este no es viable en este caso. Bueno, vamos entonces a continuar por acá. Vamos a continuar con la parte de personas. Una vez ya tenemos entonces definido el tema de la ubicación y demás, vamos a agregar las personas que son las partes, o en este caso los usuarios, a los que el operador va a notificar en caso de un evento de alarma. Aquí sí van a ir esos usuarios, los nombres de esas personas, los teléfonos. Si ese usuario quiere usar aplicación móvil, acá vamos a activar todo el tema del usuario y la clave que va a usar para la aplicación móvil o para acceso web. Entonces vamos a empezar agregando una nueva persona. Vamos a colocarle el nombre, vamos a colocar en este caso mi nombre por acá. Defino la ciudad donde se encuentra este usuario y qué tipo de persona es. Si es empleado, si es el gerente comercial, propietario y demás. Entonces coloquemos acá empleado. Si en el caso de ustedes como centro de monitoreo manejan lo que es el tema de confirmación de santo y seña o la frase que me tiene que dar el cliente para yo asumir que todo está bien, esto lo colocaríamos acá en clave o clave coacción, perdón. Entonces vamos a colocar por ejemplo acá azul y nos vamos a dirigir al apartado de contactos. En esta parte de contactos nosotros nos vamos a centrar en añadir todo lo que son los teléfonos en donde me puedo comunicar con esta persona, teléfono celular, teléfono fijo, correos electrónicos y demás. Vamos a añadir acá un número, colocamos acá si esta persona está disponible 24 horas, lo podemos hacer. Y vamos a añadir o a categorizar ese tipo de contacto que acabo de agregar, si es un teléfono de la casa, si es teléfono del trabajo. Categorizamos en esta parte, si necesitamos dejar alguna observación lo podemos hacer, de lo contrario guardamos. Bueno, otro punto que ustedes tienen que tener en cuenta también es el orden de prioridad. En muchas ocasiones o en muchas centrales manejan prioridades de usuarios. Como por ejemplo, cada que se genere un evento, primero se tiene que contactar al gerente. Si el gerente no me contesta, entonces voy a ir a llamar al contacto de prioridad número 2, al contacto de prioridad número 3 y así sucesivamente, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo. Continuando entonces acá en la parte de contactos, pueden añadir el teléfono. Si deseo añadir un correo electrónico también lo puedo hacer. Colocamos acá el correo de la persona y colocamos acá disponibilidad de ese correo y lo categorizamos.
si quiero que sea dirección de email o si quiero que se comporte como email automático. Sucede que cuando yo le digo que va a ser un tipo de correo como email automático, lo que va a hacer es agregarlo a una lista de notificaciones para que le lleguen acciones automáticas por correo electrónico o que le lleguen informes diarios, informes semanales o acorde al informe que yo le establezca como tal al software de monitoreo. Entonces categoricémoslo como email automático, guardamos. Una vez parametrizamos esta parte, en el tema o en el icono inferior vamos a guardar esta persona y luego en la parte superior derecha confirmamos los cambios de la cuenta. Vamos ahora a dirigirnos con un punto muy importante como para ir finalizando ya esta sesión y es el tema de agregar el dispositivo. Es decir, ¿por qué menciono que es el punto más relevante acá en la configuración de una cuenta? Porque dependiendo de esta configuración yo voy a recibir las señales correctamente en la consola de monitoreo para el operador. Si yo no configuro de forma adecuada el dispositivo o la plantilla, las señales van a llegar desconocidas para el operador y él no va a poder, digamos, tomar alguna acción al respecto sobre el evento que se haya generado. Entonces pasemos acá a dispositivos. Nos vamos a ubicar acá dentro del botón agregar y nos vamos a ubicar dentro del tema o dentro de la opción que se llama otras plantillas. Estas otras opciones que tenemos acá como Flecha, ForTime, Chamelo son de dispositivos directamente de nuestro fabricante allá en Polonia. Y para las plantillas que nosotros vamos a usar ajenas a esos dispositivos, siempre vamos a seleccionar ese ítem que tenemos allí seleccionado. Listo, acá vamos a decirle al software qué tipo de plantilla o qué tipo de comunicación voy a manejar para esta cuenta. A mí el técnico me confirmó que este abonado va a transmitir por Contag ID. Entonces yo selecciono Contag ID. Si deseo modificar este nombre lo puedo hacer y es muy importante que tengan en cuenta el número de hardware. El número de hardware debe ser, generalmente es numérico, aunque hay paneles de alarma que transmiten alfanumérico. Pero es muy importante añadir el número de hardware tal cual como se configura en el sistema de alarma, porque de lo contrario la señal va a llegar desconocida. Y guardamos acá ya en la parte inferior. Algo que también es muy importante es el tema del driver. Acá por defecto lo vamos a dejar en asterisco, pero les voy a colocar un ejemplo. Resulta que yo estoy prestando el servicio de monitoreo a nivel nacional. Y en Bogotá tengo una System 3, una Surgar, entonces yo voy a tener la Surgar de Medellín. Pero en Barranquilla también tengo una Surgar, allá estoy recibiendo también abonados de ese sector o de toda la costa atlántica. Resulta que el abonado 0020 está tanto en Medellín como en Barranquilla. Es decir, yo tengo dos clientes que están transmitiendo por el mismo número de abonado. ¿Cómo vamos a decirle al software que este 0020 pertenece a la entidad o al territorio de Medellín y que el otro va a ser el de Barranquilla? Es a través de los drivers que nosotros estamos manejando. Yo voy a tener un driver que se llama Surgar Medellín. Entonces yo le digo, vea, usted 0020 va a ingresar por el Surgar Medellín. Y a la otra cuenta le digo, usted 0020 va a ingresar por Surgar Barranquilla. Porque de lo contrario las señales se pueden duplicar o se puede generar conflicto a nivel de consulta de información para que lo tengan muy en cuenta. Por ahora para este ejemplo vamos a usar asterisco, que quiere decir tome el driver que esté disponible para la recepción de ese evento. Guardamos acá en la parte inferior y lo que les decía, por ejemplo esa parte de parámetros de señal que fue lo que configuramos a nivel de definiciones, me cargó tal cual como lo habíamos definido. Pero yo lo puedo modificar, doy doble clic y le puedo decir al software que sea cada 15 horas la supervisión o que sea cada un día, que son 24 horas y 10 minutos por así decirlo. Acá lo dejamos en 0. Guardamos, pero esa información se puede personalizar para cada cuenta.
Nos vamos también a dirigir acá a la parte de monitoreo y acá en funciones periódicas, observen que ahí me trajo la supervisión del reporte periódico o del test periódico que me envía la alarma. Ahora, habíamos dicho que este cliente que estamos configurando trabaja de lunes a viernes de 8 a 5. ¿Cómo configuramos nosotros ese horario? Vamos entonces a pasar acá a la parte de funciones de estado. El reto final en este caso es establecer una configuración de horario para un cliente que trabaja lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ubicándonos dentro de función de estado, vamos entonces a agregar y vamos a decirle en este caso, como voy a supervisar aperturas y cierres, le digo que el grupo de señal que deseo supervisar es este, apertura y cierre. Y acá le digo, quiero que me genere una alarma que se llama tarde para cerrar si el cliente no me arma a tiempo el sistema de alarma. Es decir, el cliente tenía que armar a más tardar a las 5:30 y no me armó. Inmediatamente me genere una alerta diciendo tarde para cerrar o pendiente para armar o fallo de cierre, como lo manejen ustedes internamente. Listo, voy a supervisar el armado, pero puede ser también de todo lo contrario. Voy a supervisar las aperturas, que sí me estén abriendo a tiempo, entonces seleccionaría desarmado. En este caso nos interesa el armado. Voy a decirle que para el tipo de calendario va a aplicar solamente para los días laborales. Los días laborales que incluyen lunes a viernes, días no laborales, sábado y domingo. Listo, días laborales, tiempo de inicio, es decir, a partir de qué horas tiene que estar armado este sistema. Entonces yo acá le digo que a partir de las 5:30 a más tardar. Entonces a partir de las 5:30 este sistema tiene que estar armado. Tiempo de finalización, o sea, ¿hasta qué horas tiene que estar armado ese sistema? Hasta el día siguiente, que el cliente abre a las 7:30 de la mañana. Entonces a las 7:30 de la mañana. Y acá yo ya le digo al sistema para qué tipos de días va a aplicar. Si para días festivos o para días no festivos. Habíamos dicho que este cliente no trabaja los festivos, entonces retiro la selección y vamos a tener una opción que se llama verificar de nuevo. ¿Para qué es este verificar de nuevo? La primera alarma a ustedes se les va a generar a las 5:30 si el cliente no cierra a esa hora o antes. Primera alarma, tarde para cerrar, 5:30 de la tarde. Después de una hora, el sistema va a hacer otro nuevo chequeo, es decir, a las 6:30 de la tarde. Si a las 6:30 de la tarde Cronos detecta que esa cuenta sigue sin armar, vuelve y genera el recordatorio. O sea que un cliente que se me va sin armar el sistema y me dejó la alarma abierta toda la noche, cada hora le va a llegar tarde para cerrar, tarde para cerrar, tarde para cerrar. Pero yo le puedo decir a Cronos que no sea cada hora, sino cada 3 horas, cada 5 horas o que sean minutos la supervisión, acorde a la necesidad que ustedes tengan actualmente. Ahora, otro ítem, otro punto que me puede mencionar el cliente es que me diga, este horario solamente lo vamos a manejar durante el mes de diciembre. Entonces, si es un horario temporal, yo le digo a Cronos que esto va a ser solo temporal y que va a aplicar en el siguiente periodo de tiempo y selecciono fecha inicio y fecha fin. De lo contrario, lo dejaríamos configurado como permanente. Guardamos acá en la parte inferior y en la parte superior confirmamos los cambios de la cuenta. De esa forma quedaría como tal configurado para el tema de lunes a viernes en un horario de 8 a 5 de la tarde. Bueno, vamos resolviendo por acá algunas inquietudes, algunas consultas que tenemos. Bueno, por acá tenemos una consulta acerca de en qué parte de la consola se definen los grupos de cuenta, nos pregunta el señor Brian. Bueno, señor Brian, esta configuración como tal la vamos a ver en una sesión más adelante. Esta configuración se realiza directamente sobre el equipo servidor.
A nivel de configuración de kernel se establecen los grupos de módulos y los grupos de señales, perdón, los grupos de cuenta como tal. Listo. Vamos por acá a continuar con la próxima consulta. Dice, buenas tardes, si borro una cuenta, ¿se puede recuperar? Bueno, señor Miguel, referente a la consulta que nos hace, al eliminar una cuenta, no tengo forma de restaurarla, sino es restaurando una copia de respaldo o la última copia de respaldo que yo haya realizado del sistema. Yo acá voy a tener una opción que se llama cuentas eliminadas. Yo puedo acá ver alguna de la información que tenía esa cuenta, pero no la puedo restaurar de forma inmediata con todos los parámetros, no. A menos que sea a partir de una restauración de copia de respaldo. Pero lo contrario sería volver a crearla manualmente y apoyarse de los datos que me muestra acá la opción de cuentas eliminadas y remotas. Ahí las tenemos. Listo. Por acá tenemos otra consulta de la señora Gloria. Dice, ¿para qué sirve la prioridad? ¿Es para dejarle el orden de usuario? Doña Gloria, la parte como tal de prioridad en una persona es el orden como tal de contacto que va a tener el operador al momento de notificarle a alguien. En muchas ocasiones esta parte de prioridad, al momento de nosotros recibir algún evento de alarma, un robo, un pánico, lo que hace el operador es contactar al usuario número 1 o al de prioridad número 1. Inmediatamente el operador quizás no reciba respuesta por parte de ese usuario, vamos a tener un usuario número 2, un usuario número 3, pero no quiere decir que ese orden sea el mismo o sea la misma posición que tenga él en el panel de alarma, porque la posición en el panel de alarma, los usuarios del panel de alarma es totalmente diferente a la configuración de personas que hicimos, que de hecho en la próxima sesión, que es la parte número 3 de administración de esta consola, vamos a ver todo el tema de zonificación y agregar esos usuarios acorde a la posición que tengan en el panel de alarma. Listo. Vamos entonces a ir finalizando. La próxima sesión vamos a trabajar otros ejemplos. Uno de los ejemplos pues por acá que nos mencionan es si la unidad realiza cierre al mediodía y activa alarma por hora de almuerzo, ¿cómo se configuraría? Entonces esto lo vamos a dejar como reto para la próxima sesión, que es el día 21 de febrero. Recordemos estar participando en todas las sesiones para que podamos lograr esa certificación de administración. Es una certificación que va a ser válida durante 2 años y que quizás a muchos nos pueda servir. Listo, entonces como reto, como tarea, tenemos pendiente entonces configurar ese ejemplo o ese tipo de configuraciones que es muy usual en los clientes, y es que el cliente se me vaya al mediodía y me cierre el sistema de alarma a las 12 y vuelva a abrir a las 2 de la tarde. Entonces, reto para esa clase es ese ejemplo que nos menciona el señor John. Muy bien, entonces de antemano les agradezco mucho la participación el día de hoy, les agradezco mucho la atención prestada. Vamos a estar en constante contacto. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, siempre vamos a estar muy atentos. Pueden usar la aplicación de Solutec, pueden generar registro ahí en caso de que necesiten reportar alguna emergencia. Por acá vamos a compartir un poco, les había mencionado acerca del canal de YouTube que maneja nuestra compañía. Vamos entonces, por acá les voy a mostrar un poco. Este es nuestro canal para que puedan registrarse, puedan generar la suscripción como tal hacia nuestro canal. Y acá en la opción de videos, observen que ahí están cada una de las grabaciones de las diferentes sesiones que hemos trabajado. Son 3 sesiones las que se han trabajado. Esta es la número 1, número 2, número 3 y esta es la
cuarta que se estaría compartiendo el día de mañana para que estén muy pendientes. Entonces, para las personas que nos han reportado que no han recibido esto directamente en el correo electrónico con el cual generaron registro, agradezco se puedan dar una checada acá en la parte de YouTube y puedan visualizar las grabaciones ahí directamente. Bueno, señores, muchísimas gracias. Espero pasen un excelente fin de semana, aunque hoy es jueves, todavía nos queda el viernes, pero que tengan un excelente fin de semana, muchísimos éxitos en todos sus proyectos y estaremos en contacto en la próxima sesión. Felicidades para todos.